Muy buenas tardes con todos y todas. Es un gusto poder darles la bienvenida al curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos de cuencas y administraciones locales de agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Con la finalidad de dar inicio al curso, el día de hoy le vamos a dar la palabra al director ejecutivo del proyecto Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en 10 cuencas, el ingeniero Juan Carlos Sevilla. Buenas tardes con todos, estimados colegas, compañeros de trabajo. Realmente para mí es un gusto estar ahora conversando con ustedes a raíz pues, de la inauguración de esta actividad del PEGIR, fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administradores locales de agua. En este caso nos toca Tumbes, uno de los 6 consejos de recursos hídricos que se formaron con el primer proyecto de modernización de la gestión de los recursos hídricos, donde también se elaboró su correspondiente plan de gestión de recursos hídricos. Se ha evolucionado bastante, ¿no? Estamos hablando de varios años desde que se conformó el consejo, varios cambios que han habido en todas las directivas, digamos así, y el propósito desde la Autoridad Nacional del Agua es pues de que este modelo que comenzó con el proyecto de modernización sea sostenible, ¿no es cierto? Cuentan con una secretaría técnica, se está avanzando ahora, se están actualizando los planes de gestión de recursos hídricos con la mirada o con la orientación hacia la seguridad hídrica. Entonces, ante esos cambios, ante los cambios que hay de paradigmas actualmente, ante los problemas que ya tenemos por el cambio climático, etcétera, etcétera, entonces es conveniente refrescar conocimientos, aprender nuevas cosas, todos los días en realidad aprendemos, así es que para nosotros, para el PEGIR, es una gran satisfacción esta actividad. No nos olvidemos también un aspecto importante, que esta actividad va asociada a la otra actividad importante del PEGIR, que es relacionada con los mecanismos de financiamiento de los planes de gestión de recursos hídricos, ¿no? Siempre habremos dicho nosotros y seguiremos diciendo que los planes tienen que ejecutarse, implementarse. Entonces, qué mejor que además poderlos implementar pues con un bagaje de conocimientos nuevos adquiridos en este fortalecimiento de capacidades. Les agradezco a ustedes por su tiempo, su atención, darle importancia verdaderamente a esta actividad. Son ustedes, consejeros, los principales actores para la gestión de los recursos hídricos. Entonces, a buena hora, con la certeza de que este fortalecimiento de capacidades va a cumplir con su objetivo, pues inauguramos el módulo 1, la gestión de los recursos hídricos para el desarrollo sostenible y la responsabilidad de los consejos de recursos hídricos, no sin antes hacer mención también a Practical Action, ¿no? Responsables de poder desarrollar toda esta actividad. Siempre bajo la tutoría, digamos, también del ingeniero Luis Chinchay. Entonces, adelante, Mariel Carmen. Muchísimas gracias, ingeniero Sevilla. Muchísimas gracias por estas palabras de bienvenida e inauguración a este curso de fortalecimiento de capacidades. Bien, vamos a dar inicio entonces al curso. En realidad me encuentro bastante motivada con este curso de fortalecimiento de capacidades. Ya hemos venido avanzando en otras cuencas y hemos visto cómo de manera progresiva los participantes del curso se involucran de manera muy activa en el curso, dando sus opiniones, compartiendo sus preguntas en los trabajos de grupo, interactuando. Estamos de verdad bastante motivados y sabemos que en el caso de la cuenca Tumbes no va a ser una excepción. Y justamente para ayudarlos con ello,
brevemente vamos a compartir con ustedes una presentación en relación a estas herramientas digitales que utilizamos para el desarrollo del curso y que les va a ser de mucha utilidad para poder interactuar de manera fluida con nosotros. Entonces voy a compartir mi presentación. Si me das el permiso, por favor, Pamela. Vamos a compartir la presentación de modo tal que ustedes puedan visualizar justamente cómo es que es posible hacer uso de estas herramientas digitales. Vamos a ver rápidamente. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, como les decía, entonces, con la finalidad de poder ayudarlos, rápidamente vamos a revisar una primera herramienta digital que corresponde al Zoom, que es justamente la plataforma en la que nos encontramos en este momento. El Zoom, como saben, es una herramienta digital que nos permite interactuar, en este caso, para diferentes actividades, reuniones de trabajo, ¿no es cierto?, talleres, y en este caso también este curso. Como sabemos, nosotros recibimos un link de acceso a este espacio de las sesiones del curso. Ustedes van a recibir el link, es importante estar atentos a la conexión, ¿sí? Al momento que se conectan, es sumamente importante que ustedes puedan colocar su nombre, ¿sí? Les pedimos ello porque el Zoom también nos facilita un registro de asistencia y es importante que el nombre se corresponda con quienes están participando del curso. En ese sentido, además, ustedes podrán encontrar también en el Zoom distintas utilidades, ¿no? Si ven en la parte inferior, como decíamos, del Zoom, de la pantalla del Zoom, hacia el lado izquierdo tienen ustedes el micrófono, el cual ustedes pueden, digamos, activar en el momento que se les sea la palabra para hacer alguna consulta, compartir algún comentario o interactuar justamente en sus grupos de trabajo. Las cámaras, en realidad sería súper bueno, y yo sé que poco a poco lo vamos a hacer, que ustedes puedan tener sus cámaras abiertas para que nos podamos conocer un poquito más, no solamente entre ustedes y yo como tutora, sino también entre ustedes y entre ustedes mismos, ¿no? Como actores de la cuenca Tumbes. De la misma manera, ustedes podrán ubicar esta sección del chat, ¿sí? En este chat es importante, por ejemplo, considerar que ahí van a encontrar el formulario de asistencia, van a encontrar también el link del Jamboard, que es una suerte de pizarra, como lo vamos a ver ahora, donde ponemos a disposición de ustedes los distintos ejercicios que desarrollamos durante la sesión. También tienen este botoncito verde que tiene una flechita, va a ser muy útil para sus trabajos de grupo porque durante el trabajo de grupo alguno de ustedes va a tener que compartir su pantalla para que todos puedan ir visualizando el trabajo que vienen desarrollando. De la misma manera, tienen en esta sección de reacciones, algunas, entre ellas la manito levantada, de modo tal que pueden hacerle clic en el momento que ustedes necesiten compartir alguna pregunta o algún comentario, inquietud. De otro lado, como les mencionaba, parte de las dinámicas que desarrollamos en la sesión son los trabajos de grupo. En los trabajos de grupo es en el momento donde sí les pediría hagan el esfuerzo de mantener activa su cámara, porque es un espacio un poco más pequeño donde podemos incluso presentarnos y conocernos un poquito más y facilitar el proceso de diálogo, de comunicación para poder interactuar y reflexionar sobre los temas en particular que nos toquen desarrollar en cada uno de estos grupos de trabajo. Entonces los invito a que poco a poco vayamos conociéndonos, animándonos a ir prendiendo nuestras cámaras. Ya lo hemos hecho en otros grupos y ha resultado súper beneficioso para el desarrollo del trabajo. Por otro lado, tenemos otro recurso digital que les había comentado ya, es el Jamboard. El Jamboard es una suerte de pizarra en la cual podemos interactuar, es una herramienta del Gmail, ustedes lo van a poder encontrar como un recurso del Gmail. De la misma manera, el Jamboard, como ustedes lo pueden ver en estas imágenes, como les decía, es una suerte de pizarra que ofrece un conjunto de herramientas para poder trabajar. Aquí en el lado izquierdo, ustedes podrán ver
las distintas herramientas que tiene el Jamboard para poder, en este caso particular, compartir nuestro punto de vista. Tenemos el bolígrafo, el borrador, podemos seleccionar con esta flechita, pero lo que principalmente utilizamos en estos ejercicios son las notas adhesivas. Estas notas adhesivas a las que ustedes le pueden dar clic y aparecen, incluso le pueden dar el color que ustedes consideren, y con el color que ustedes consideran pueden escribir su comentario, su opinión, y incluso si quieren retroceder pueden darle clic a esta flechita para poder deshacer alguna imagen que hayan agregado y que de manera no intencional. Entonces, de la misma manera, este otro recuadrito de texto también puede ser usado para intercambiar sus puntos de vista, pero digamos que aquí vemos una suerte de recursos que podemos utilizar para hacer uso del Jamboard. Este láser, quizás también para quienes desean durante la exposición y compartir los resultados de su grupo, también lo pueden utilizar. Por otro lado, como les mencionaba, y básicamente para que ustedes tengan conocimiento, en el Jamboard se pueden trabajar distintos esquemas gráficos, ustedes lo pueden trabajar como mejor les parezca y como más útil les sea. Sin embargo, para el trabajo de grupo, ustedes ya van a recibir un diseño particular para que los guíe en relación al ejercicio que se desea desarrollar en los grupos. Bien, dicho esto, entonces, vamos a regresar a nuestra presentación principal. Si me dan unos minutos o segundos, ¿sí? Vamos a compartir entonces la presentación ahora. Y aquí quizás a ver, creo que no he compartido, ¿verdad? Ahora sí se ve, ¿verdad? Ahora sí, sí. Perfecto. Bien. Decía que la emoción de poder empezar el curso con ustedes ha hecho que me olvide de algo muy importante, presentarme. Mi nombre es María del Carmen Tejada, soy la tutora que tiene a cargo este primer módulo, como bien lo ha mencionado el ingeniero Sevilla, referido a la gestión del recurso hídrico para el desarrollo sostenible y la responsabilidad de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Como tutora, soy parte del equipo técnico de Practical Action que tiene a cargo el desarrollo de este curso. El día de hoy vamos a abordar de manera particular la unidad didáctica número 1 que corresponde al marco normativo de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca hidrográfica. Pero es importante que además de haberles compartido el conjunto de herramientas que utilizamos, en particular el Zoom y el Jamboard, podamos también con ustedes compartir algunas reglas fundamentales o consideraciones fundamentales para el desarrollo de cada una de nuestras sesiones. Una primera tiene que ver con la puntualidad. Es importante que podamos iniciar de manera puntual el desarrollo de la sesión. Como ustedes han visto, ya minutos antes de las 3 de la tarde se les da el acceso a la sala, de modo tal que todos podamos dar inicio a la sesión de manera puntual. Un segundo tema tiene que ver con mantener el micro desactivado. Mientras estamos haciendo uso de la palabra, algún participante o la tutora, explicando algún tema, para no interferir con el desarrollo de la sesión, por favor les pedimos mantener su micro apagado, salvo que se les haya cedido la palabra. En ese caso no hay problema en que mantengan el micro prendido, y de hecho lo necesitamos tener prendido para poder escucharlos. Como les habíamos sugerido, también es importante que para conocernos un poco mejor, para comunicarnos mejor, puedan mantener su cámara encendida. De manera particular, sabemos que el uso de la cámara demanda una señal significativa para poder transmitir adecuadamente, y a veces eso interfiere, ¿no es cierto?, en la calidad de la señal. Siendo ese el caso, les pedimos que al menos en el momento de los trabajos de grupo hagamos el esfuerzo de prender inicialmente las cámaras para conocernos, como les decía, un poco y saber con quiénes estamos interactuando. Muchas veces, si bien trabajamos en la misma cuenca, puede darse el caso que no hayamos tenido la oportunidad de conocernos y, digamos, podemos aprovechar este espacio para hacerlo también. Prestar atención, es importante estar atento a las indicaciones del tutor para que podamos hacer uso de estas herramientas virtuales que, como les digo, son las que permiten la fluidez del desarrollo de la sesión, y no solamente eso, sino que ustedes puedan compartir con nosotros
todas sus inquietudes y también sus experiencias y en ese sentido poder nutrir el desarrollo del curso. Otro tema tiene que ver con identificar las zonas seguras. Como sabemos, vivimos en un país que está expuesto a distintos peligros y podría ocurrir una situación de emergencia y en ese sentido es importante que ustedes puedan identificar cuáles son las zonas de las vías de evacuación para que puedan salir de manera segura. La conexión a Internet. Siendo este un curso virtual, la conexión a Internet es un tema indispensable. Tenemos que estar seguros de que hemos verificado que nuestra conexión a Internet es estable y que no va a generarse interrupciones durante el desarrollo de la sesión. Les pedimos entonces que ustedes tengan esto verificado siempre antes de la sesión. La participación activa. Necesitamos que su participación se dé de manera constante, permanente. Este es un curso que tiene un importante peso en vuestra participación, que se nutre principalmente de sus puntos de vista, de su experiencia, de lo que ustedes piensan, del aporte que pueden hacer a cada uno de los temas, con la intención además de que cada vez más el curso responda a las necesidades e intereses de la cuenca Tumbes de manera específica. Cuando estamos hablando de la participación es importante tomar en cuenta que no existen jerarquías. Durante el desarrollo del curso todos tenemos el mismo derecho a compartir nuestra opinión, a compartir nuestras inquietudes, siempre obviamente con respeto hacia todos los participantes. Como les decía, también el desarrollo del curso requiere de vuestra participación permanente, constante. Y eso quiere decir que, les comento un poco, como habrán podido ver antes de esta sesión, había ya un ejercicio que ustedes tenían que realizar referido a poder observar un video, ¿no?, que justamente aborda el tema que tenemos previsto tratar el día de hoy. Y en ese sentido, van a ver que para el desarrollo de cada una de las sesiones, vamos a compartir con ustedes una serie de ejercicios que requerirán desarrollar antes de la sesión como después de la sesión. Son ejercicios muy puntuales, muy específicos, pero que son sumamente útiles para el desarrollo del curso. Y en ese sentido les pedimos a ustedes su participación activa porque además es importante recordar que la participación forma parte de los criterios de evaluación del curso. Y en ese sentido, eso será también beneficioso para ustedes. El manejo del tiempo es también sumamente importante. Considerando que tenemos un espacio de 2 horas, necesitamos hacer uso eficiente del tiempo y cada vez que tomemos la palabra, pues necesitamos ser puntuales con nuestro aporte, con nuestro comentario o con nuestra consulta. ¿Ok? Bien, habiendo compartido eso con ustedes, creo que nos queda claro un poco cuáles son las distintas consideraciones que debemos tomar en cuenta para el desarrollo del curso. Y para dar inicio al tema de hoy, quisiera con ustedes compartir una pregunta, ¿sí? A ver, si nos ubicamos un poco en el tiempo y pensamos más o menos en aquel momento en el que se aprueba la Ley de Recursos Hídricos, estamos hablando de marzo del 2009, ¿sí? Sabemos que la ley, si bien se aprueba en marzo del 2009, no es en ese mismo momento que se empieza a hablar sobre la necesidad de una nueva ley. Ya desde años anteriores se veía la necesidad de poder contar con una nueva ley de recursos hídricos que responda a un nuevo contexto en relación al uso del recurso. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿cuál es ese contexto particular que se tenía en ese momento, ¿sí?, y que demandaba de una nueva ley? Pensemos, por ejemplo, en relación al tema de población, o al tema de actividades productivas, o al tema de conflictos. A ver, ¿quién de ustedes se anima a compartir un poco información sobre cómo se encontraba, por ejemplo, la cuenca Tumbes de manera particular durante ese momento en el que se estaba en proceso de aprobación de una nueva ley de recursos hídricos? ¿Qué venía ocurriendo en relación al manejo de recursos hídricos? ¿Cuáles eran los grandes desafíos? Digo eran, pero en realidad muchos de ellos todavía se mantienen.
¿Cuál es este contexto particular que amerita, que exige una nueva ley de recursos hídricos? ¿Alguien se anima a compartir información sobre el tema? ¿Alguno de ustedes? Sí, María Carmen. Ramón Sí, Medina. Ramón. Ramón, ¿verdad? Sí. Excelente, Ramón, perfecto. Bueno, una de las problemáticas que habían con la ley antigua era que generalmente la gestión estaba relacionada para un uso principalmente, ¿no? Para un uso, perdón. Para el uso agrario principalmente estaba definida. Asimismo, no había una participación de algunas funciones de la misma ley estaban compartidos con otros sectores, ¿no? Ese era bueno, eso es lo más saltante que se tenía, y pues era una ley que no estaba tan definida con lo que es las cuencas, ¿no? Cuencas hidrográficas. Entonces, esa era una de las limitantes que tenía esta ley. Perfecto, Ramón, muchísimas gracias. Gracias por este primer aporte en relación a ese contexto en el cual se ve la necesidad de contar con una nueva ley de recursos hídricos. ¿Alguien más que quisiera complementar lo compartido por Ramón? Sí, buenas tardes. Soy Rosario Buenas tardes. Silva. Ok. Lo que quisiera compartir, bueno, fue que en esos años, pues esto, como ya lo había dicho el participante anterior, el tema estaba, por ejemplo, en el tema de calidad de aguas, la autoridad ambiental en esos años era el Ministerio de Salud, ¿no? A través de su Dirección General de Salud Ambiental, ¿no? Y tampoco esta ley que ya para esos años en los que fue derogada tenía más de 50 años, no contemplaba el enfoque territorial, ¿no? Como ahora sí, con la nueva ley de recursos hídricos, contempla pues el enfoque de cuenca y la gestión participativa, ¿no? Esos son los cambios diferentes que han habido. Y bueno, a través de los años, como usted dijo, hay problemas que aún se mantienen, pues, ¿no? Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Rosario. ¿Alguien más que quisiera agregar algo sobre lo compartido por Rosario y Román? ¿Alguien más que se anime a compartir su punto de vista sobre ese contexto, esa problemática particular, pensando quizás en la cuenca Tumbes, ya se encontraban trabajando en el tema referido a la gestión de recursos hídricos y ya ustedes advertían alguna problemática particular en la cuenca que requería en efecto de una nueva normativa que apoye en la solución de estos desafíos o en la atención de estos desafíos? ¿Alguien que se anime? Ok, entonces, se ha mencionado un aspecto importante que tiene que ver, en efecto, con esta, digamos, visión sectorial que se tenía en relación al manejo del recurso hídrico con la anterior normativa. Y es que justamente uno de los desafíos que empiezan a adquirir relevancia en este contexto en el cual se aprueba la ley tiene que ver con esta necesidad de considerar, ¿no es cierto?, en el manejo, en la gestión del recurso hídrico, los distintos usos. No solamente el uso agrario como un uso o como un usuario que requiere el recurso, sino que hay distintos usuarios que también tienen la necesidad de utilizar ese recurso. En un contexto en el cual hay un crecimiento de las ciudades, un crecimiento de la población, una necesidad de atender las demandas en términos de alimentos, pero también en términos de productos, y eso implica entonces el desarrollo de la industria o la minería, ¿no es cierto?, como una actividad económica que promueve el desarrollo y que implica también la atención de las demandas en distintas actividades industriales. Entonces, todo ello pone de manifiesto la necesidad de darle una mirada integral al manejo del recurso hídrico y en ese sentido también, y dada esa necesidad, esa demanda del recurso, empiezan a aparecer conflictos entre los distintos usuarios
del recurso hídrico y entonces requiere plantear una normativa que permita esta visión, como decíamos, más integral del recurso, que permita el desarrollo de procesos participativos, porque estamos hablando además de un contexto en el cual el rol del Estado cambia y se abre un espacio, ¿no es cierto?, para una mayor participación de la sociedad civil, de la población, en los distintos niveles, además considerando los distintos niveles de gobierno. Y entonces eso implica que se cuente con un marco regulatorio que facilite esos nuevos enfoques, nuevos paradigmas para poder gestionar el recurso hídrico de manera sostenible. Entonces, digamos que se advierte un contexto particular que requiere de una nueva ley de recursos hídricos. Y entonces vamos ahora a recordar, porque tengo claro que ustedes conocen la normativa vinculada a recursos hídricos, pero vamos a recordar con ustedes algunos elementos específicos de la ley de recursos hídricos que nos van a ir sirviendo para ir poniendo atención sobre ciertos elementos en los cuales ponemos énfasis en el desarrollo del curso. Un primer aspecto sobre el cual compartiremos algunos elementos tiene que ver con la finalidad. Es importante entender, conocer, recordar cuál es la finalidad de la ley de recursos hídricos, la ley 29338. ¿Cuáles son los principios que toma en cuenta la ley? Y creo que son uno de los elementos más importantes porque cuando hablamos de los principios es importante tomar en cuenta que es justamente aquello de lo que debe estar impregnado cada decisión, cada acción que se desarrolla en una cuenca referida a la gestión del recurso hídrico. Tenemos el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, también vamos a hablar un poco sobre el sistema, sobre los consejos de recursos hídricos de cuenca, las autoridades administrativas del agua, las administraciones locales del agua y también de las comunidades campesinas y nativas como un actor reconocido como importante en esta nueva norma. Digo nueva es 2009, pero sabemos que cuando estamos hablando de instrumentos normativos, lo que implica su implementación, en realidad estamos hablando de una normativa nueva, ¿no? Bien, decíamos que un primer elemento a abordar tiene que ver con la finalidad. Y la finalidad justamente de la ley está orientada a regular el uso y la gestión del agua. El uso, considerando estos distintos usos del agua, el uso ya no mirando solamente, como se decía hace un momento, el uso agrario, ¿no es cierto?, una visión sectorial, sino una visión multisectorial, considerando los distintos usos del agua, incluyendo en este uso el uso o el que se requiere para mantener adecuadamente el ambiente, el ecosistema y en ese sentido poder garantizar la disponibilidad del recurso hídrico. Promover la intervención y participación de los usuarios organizados. Y esto es muy importante porque la ley puntualiza justamente en la necesidad de contar con procesos participativos de toma de decisiones de usuarios organizados. Y muchas veces cuando tenemos dificultades en los procesos de participación, a veces uno empieza a mirar cuáles son las causas y entre las causas encontramos justamente que a veces no todos los usuarios no se encuentran adecuadamente organizados y eso hace difícil que la cadena de participación y de representación se dé de manera adecuada. Otro elemento tiene que ver con incentivar la eficiencia en el uso del recurso hídrico. Sabemos que en un contexto de déficit hídrico, como es el contexto que podemos advertir ya desde ahora y además pensando en este contexto de cambio climático, es necesario que desde los distintos usos podamos hacer un eficiente uso del recurso hídrico. Y estamos hablando de todos los usos, no solamente de algunos. Sí es cierto que hay unos sectores que tienen una brecha mucho mayor en relación a la eficiencia que otros, pero todos debemos avanzar hacia una mejora en la eficiencia. Garantizar el acceso equitativo al agua es otro reto sumamente importante. No toda la población tiene la misma posibilidad de acceder, por ejemplo, a agua para consumo humano. Tenemos aún una brecha que cerrar en relación al acceso a agua, el agua para consumo
humano en ámbitos urbanos como en ámbitos rurales, ¿sí? De la misma manera, tenemos los principios, ¿no? Los principios de la Ley de Recursos Hídricos. ¿Qué nos dicen los principios? Tenemos la valoración de la gestión integrada y la gestión integrada del agua. Cuando hablamos de la valoración es importante tomar en cuenta el valor que tiene el recurso hídrico en términos sociales, en términos culturales, en términos ambientales, en términos económicos. Hay que reconocer que existen estos distintos valores en relación al recurso hídrico. Lo mismo en relación a la necesidad de impulsar la gestión integrada del agua, tomando en cuenta, como habíamos dicho, estos diversos sectores, estos distintos usuarios. Les pediríamos, por favor, puedan apagar su micro para poder desarrollar la sesión sin inconvenientes. Ok. Decíamos además que otro principio es el principio de participación y cultura del agua. En efecto, se hace énfasis, como decíamos, en la necesidad de promover la participación de los diferentes actores, nuevamente poniendo énfasis también en el tema de la organización y la cultura del agua como esta necesidad de que todos, ¿no es cierto?, utilicen como parte de sus prácticas en relación al uso del recurso un uso eficiente, un uso que reconozca esta importancia del recurso en estas distintas esferas y que se considere la importancia del recurso para el desarrollo, no solamente el desarrollo económico, sino el desarrollo de la vida misma, ¿no? La prioridad en el acceso al agua. Es importante considerar que el uso para consumo humano es el uso prioritario, porque como sabemos, sin agua no es posible la vida. Y en ese sentido es importante garantizar, ¿no es cierto?, el acceso al agua para consumo como una prioridad en el proceso de distribución de este recurso básico. Derechos de uso del agua es otro de los elementos que se aborda también desde los principios de la Ley de Recurso Hídrico. Es importante garantizar derechos de uso del agua tomando en cuenta las condiciones particulares que hay en cada cuenca. La sostenibilidad es también otro aspecto importante, otro principio que debe ser transversal al manejo del recurso hídrico, considerando aquí tanto el componente ambiental, económico como social, la eficiencia, sobre lo cual ya hemos llamado la atención, y esta gestión integrada por cuenca, que es algo que ustedes han precisado como un aporte de esta nueva norma en relación a la posibilidad de planificar el uso del recurso, tomando en cuenta este ámbito, este territorio de la cuenca que está delimitado justamente por las divisorias de aguas y que permite un manejo adecuado del recurso en función a esta delimitación natural del territorio, ¿no? Para recordar a qué nos referimos cuando hablamos de gestión integrada de recursos hídricos, nos referimos al proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del uso y aprovechamiento multisectorial del agua, ¿sí?, con los recursos naturales vinculados a esta y orientado al desarrollo sostenible sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. Si nosotros vemos en esta imagen que ha sido escogida adrede, ¿no?, vemos cómo hay una diversidad de población, ¿no?, seguramente muchos de ellos con distintos intereses, necesidades, vemos hombres, vemos también mujeres, hay una demanda en relación al uso del recurso desde estos distintos usos, pero también está el uso del recurso para mantener en equilibrio el ecosistema. Y creo que de cierto modo esta imagen nos ayuda a no perder de vista por un lado ello, pero también no perder de vista que cuando hablamos de participación, cuando hablamos de coordinación, estamos hablando de todos los actores de la cuenca. No solamente algunos, no solamente los que tienen mayor y mejor acceso a información, mayor y mejor acceso a disponer de instituciones consolidadas, totalmente organizadas, sino estamos hablando de todos. Necesitamos involucrar a todos, apoyando a aquellas organizaciones que quieren fortalecerse para participar en mejores condiciones en el proceso de toma de decisiones de la gestión del recurso hídrico. Otro elemento a considerar, como les habíamos dicho, es el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Y aquí es importante no perder de vista que el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos forma parte
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, junto a otros sistemas como son el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Sistema Nacional de Información Ambiental, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, y aquí es importante tomar en cuenta, que cuando se hace referencia al ambiente, estamos hablando del derecho establecido en la Constitución que toda persona tiene a gozar de un ambiente sano. Y el ambiente incluye, en función a lo que vemos en el caso del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, incluye los recursos hídricos, como es evidente, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta que este Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos forma parte de un sistema mayor, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Y es por eso que cuando ustedes ven las políticas y estrategia nacional de gestión de recursos hídricos, esta tiene como marco justamente la Política Nacional de Gestión Ambiental. Para mirar y recordar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, como sabemos, está integrado por diferentes actores, la Autoridad Nacional del Agua, diferentes ministerios, como es el Ministerio del Ambiente, Agricultura, Vivienda, Producción, Energía y Minas, están los gobiernos regionales, los gobiernos locales, usuarios agrarios y no agrarios, operadores de sectores hidráulicos, comunidades campesinas y nativas, entidades públicas y también otras entidades técnicas como son SUNAS, CENAMI, OCINERMIN, OEFA, DICAPI. Digamos que hay un conjunto de actores que están involucrados en este sistema. ¿Cuál es la finalidad del sistema, para recordar? Es asegurar esta gestión integrada, que hemos dicho que tiene que ver con estos distintos usos, incluyendo el uso del recurso para los ecosistemas, promover el aprovechamiento sostenible del recurso, ¿no es cierto? Es importante considerar que sí es necesario el recurso para el desarrollo de la vida, para el desarrollo de las actividades, pero necesitamos hacer un uso eficiente del recurso. Necesitamos desarrollar mecanismos que permitan garantizar la cantidad, calidad y oportunidad en relación al recurso. Implementar y supervisar la implementación de la política y estrategia forma parte de las finalidades también. Articular acciones de los integrantes del sistema es otra de las finalidades del sistema. Sabemos, como habíamos mencionado, que entre los instrumentos del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos está la Política Nacional del Ambiente, la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos, los planes de gestión de recursos hídricos en las cuencas, que son justamente los instrumentos que de los cuales ustedes disponen y que entendemos vienen también trabajando ahora. ¿Qué nos dice la normativa sobre el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca? Son creados a iniciativa de gobiernos regionales, promueven la participación activa y permanente en la planificación del recurso hídrico. Y aquí vemos que este es un rol fundamental, porque si estamos hablando de promover esta participación activa y permanente en la planificación, estamos hablando de que se debe garantizar la participación de los diferentes actores en la cuenca en el proceso de toma de decisiones, porque estamos hablando de que la planificación tiene que ver con tomar decisiones, con decir qué voy a hacer, ¿no? Y por qué lo voy a hacer. Es importante que nos pongamos de acuerdo para definir esas prioridades y, en ese sentido, reconocer estas distintas necesidades e intereses que pueden haber en la cuenca. La coordinación y concertación para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos es parte de las tareas que tienen también los consejos de recursos hídricos, que no es tarea sencilla, porque esta coordinación y concertación implica, ¿no es cierto?, un proceso de diálogo, de generación de relaciones de confianza, y eso se tiene que ir construyendo poco a poco, ¿sí? Veamos también qué tenemos en relación a las autoridades administrativas del agua, básicamente para recordar, son órganos desconcentrados del ANA, dirigen la gestión de los recursos hídricos. Entre sus funciones se encuentran las dirigidas al otorgamiento de licencias, autorizaciones de uso, delimitaciones de sectores hidráulicos, monitorea y supervisa, sanciona, resuelve reclamos. Es decir, tiene un conjunto de tareas que contribuyen y dan soporte también a los consejos de recursos hídricos de Cuenca para una adecuada gestión del recurso hídrico. Siempre tomando en cuenta
que estas autoridades administrativas del agua también deben de tener esta mirada desde la gestión integral del recurso hídrico, no solamente mirando al uso agrario, sino mirando los distintos usos. Y en ese camino estamos, ¿no es cierto? Administraciones locales del agua. Son unidades orgánicas de las administraciones, de las autoridades administrativas del agua, administran los recursos hídricos en sus ámbitos, mantienen actualizado el inventario de infraestructura, opera la red de estaciones hidrométricas y hace seguimiento al plan de aprovechamiento y disponibilidad hídrica. Entonces, aquí vemos que nuevamente tenemos en las administraciones locales del agua también un soporte importante para las actividades que se desarrollan desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y para todos los usuarios con las distintas funciones y atribuciones que tienen tanto las autoridades administrativas del agua como las salas. Y finalmente, y no por eso menos importante, las comunidades campesinas y nativas. Se llama la atención en el hecho de que esta norma, la Ley de Recursos Hídricos, reconoce como un actor importante a las comunidades campesinas y nativas. Se organiza, es importante, lo establece así la norma, el reconocimiento de que las comunidades campesinas y nativas se organizan en torno a sus fuentes naturales y se reconocen estas organizaciones. Estas organizaciones además se manejan de acuerdo a sus usos y costumbres particulares, ¿sí? Y es importante tomar en cuenta ello y valorar estos usos y costumbres en tanto contribuyen con esta gestión integral del recurso hídrico y con la seguridad hídrica también. Tienen los mismos derechos que las organizaciones de usuarios y el Estado reconoce y respeta el uso de las aguas en sus tierras. Entonces, claramente la norma establece un conjunto de consideraciones en relación al reconocimiento de las comunidades campesinas y nativas. Y sabiendo esto, entonces en nuestro actuar, en nuestro proceso de toma de decisiones, en la implementación de procesos participativos, debemos de contemplar lo establecido en este sentido por la normativa. Bien, dicho esto, vamos a pasar entonces al trabajo de grupo. Y para poder entrar al trabajo de grupo, para ello vamos a ver de manera conjunta, todos en este momento, un video, a partir del cual luego entraremos a estas sesiones de trabajo de grupo, donde ustedes pasarán a responder un grupo de preguntas que las van a encontrar justamente en el Jamboard y donde podrán interactuar, reflexionar con sus colegas, ¿no? En la cuenca de Tumbes para responder a cada una de estas preguntas. Entonces, para poder explicarles con mayor detalle las preguntas, primero vamos a compartir el video, de modo tal que ustedes lo puedan escuchar y ver. ¿Sí? ¿Por qué juegas sola? ¿Por qué nos quedamos afuera? Esto no tiene gracia. ¿No tendría más sentido que hagamos algo juntos? ¿No sería más inteligente? ¿No sería una vida mejor para todos? Sin embargo, el mundo es diferente. ¿Por qué será? Toda nuestra vida se basa en recursos. Y esto incluye no solo la diversidad de la naturaleza, sino también los espacios comunes en nuestras ciudades y pueblos, educación y ciencia, el mundo digital. En realidad, todos estos recursos alcanzan para proveer a las personas. Sin embargo, el mundo se ve diferente, porque la naturaleza fue cercada, los espacios sociales se están privatizando, el acceso a la educación se vuelve mercancía, y la libertad en el mundo digital se pierde frente a los monopolios. Algunos los llaman derechos. La razón es simple. Quien hace escasear un recurso, produce una necesidad. Quien crea una necesidad, puede ganar un montón de dinero. Así deben ser las cosas, dicen los que se benefician. Y a primera vista, parece lógico. El argumento. Si le dejáramos la administración de los recursos a la gente, la sobreexplotarían implacablemente. Imagínese si un pastizal, donde cada pastor del pueblo lleva a pastorear a sus ovejas. Pero
¿Por qué solo una? Si con 10 podría tener muchas más ganancias. Pero si cada pastor actuara así, el pastizal quedaría despojado en poco tiempo y la comunidad perdería sus medios de subsistencia. Suena razonable, ¿no? Pero la gente no actúa así. La gente conversa, acuerda reglas, asume responsabilidades por los bienes comunes, sabe que todos deben comprometerse a mantenerlos y sabe que todos se necesitan mutuamente. Los beneficios de unos son también los beneficios de los demás. Esa es la idea de los bienes comunes. Un recurso es utilizado por una comunidad que se da sus propias reglas y cada quien colabora para que los bienes comunes sigan creciendo. Para todos, tanto en la naturaleza, en el ámbito social, en la educación, la cultura o en Internet. Es una idea que se vive todos los días en el mundo entero y sin la cual no podríamos tampoco pensar respuestas para los grandes desafíos, como la educación, la salud, el cambio climático y la seguridad alimentaria. Bien, hemos escuchado y visto este video que nos plantea una reflexión bastante interesante en relación a los bienes comunes, ¿no? Y sabemos que justamente el recurso hídrico es un bien común. Y este video nos plantea una lectura en dos sentidos, ¿no? Por un lado, el tema referido a la tragedia de los bienes comunes. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar un poco esta propuesta de Garrett Hardin, planteada en el año 1968, en relación a que en la medida que los bienes comunes se encuentran disponibles, ¿sí?, la racionalidad de las personas es sacarle el máximo provecho. Y frente a esa situación, finalmente el Estado se ve obligado a regular entonces el uso de ese recurso y a definir la manera en la cual debe manejarse, utilizarse el recurso. No obstante, el video también nos plantea una posición complementaria, que es justamente, creo yo, esta posición sobre la cual la ley de recursos hídricos busca plantear una manera de hacer las cosas en relación a la gestión integral del recurso hídrico. Esta segunda posición tiene que ver con, de cierto modo, una respuesta planteada también por una politóloga frente a lo escrito por Garrett Hardin, en relación a que es que finalmente las personas tienen la posibilidad de dialogar, tienen la posibilidad de interactuar, tienen la posibilidad de establecer acuerdos para evitar que esa situación crítica se dé, esa situación en la cual hemos explotado tanto el recurso que finalmente ya no lo disponemos del recurso y ya no es posible, ¿no es cierto?, desarrollar las actividades que requerimos en función a la disponibilidad del mismo. Entonces, hay la posibilidad de establecer diálogo, hay las posibilidades de establecer acuerdos, de asumir responsabilidades en relación al manejo del recurso y entonces, en ese sentido, podemos cambiar la manera de hacer las cosas y en función a un uso responsable del recurso, poder aprovecharlo de manera sostenible. Siendo de esta manera y sabiendo justamente como les acabo de precisar que el recurso hídrico es un bien común, entonces vamos a pasar a los trabajos de grupo y voy a entrar en este momento a la plataforma, voy a salir un momento de la presentación, voy a compartir con ustedes la plataforma, ¿sí?, para que ustedes la puedan ver. Y vamos a entrar a los trabajos, a los Jamboard de los trabajos de grupo, en donde ustedes van a poder ver cuál es el ejercicio que vamos a desarrollar el día de hoy. Para la conformación de los grupos es importante precisar que será Pamela quien nos va a apoyar en esta conformación de los grupos. La conformación de los grupos se realiza por el Zoom de manera aleatoria. Por favor, ¿me confirman si ven mi pantalla? Sí se ve. Se ve, se De ve. acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, ok. Voy a agrandar acá. Entonces, les decía que de manera aleatoria el Zoom nos va a llevar a distintas salas y a conformar
5 grupos en total. Cada una de nuestras salas o room, ¿ya? Vamos a tener el room 1, room 2, room 3, donde cada uno va a recibir el link del Jamboard en el chat. Recuerdan ustedes que les decía que en la parte inferior de sus pantallas ustedes van a ubicar el botoncito del chat. Pues ahí, una vez que han entrado ya a la sala, van a ir al chat y van a ubicar el link del Jamboard que les corresponde a su grupo. Y cuando le hagan clic, van a encontrar esta pantalla. Esta pantalla donde ustedes van a poder aquí visualizar las preguntas y poder hacer uso, como decíamos, de las notas adhesivas en donde ustedes pueden escribir lo que consideren pertinente en relación a la respuesta, la guardan, inmediatamente esta notita se va a ver reflejada aquí en el Jamboard y ustedes la pueden mover como quieran. Me equivoqué, eso no era lo que quería decir, pues en esos puntitos le doy a editar y vuelvo a escribir lo que quería escribir, ¿ok? Y así cada uno puede ir compartiendo su punto de vista y pueden ir conversando, reflexionando en relación a la respuesta a cada una de las preguntas. Pueden eliminarlo también, de repente, ¿sabes qué? No, de repente, ¿sabes qué? Ya esta otra opinión recoge lo que se menciona aquí, entonces dejamos una sola, la eliminamos. Si por ahí se nos borró de esta pregunta, le pueden dar retroceder con esta flechita para que aparezca nuevamente la imagen como estaba inicialmente, ¿sí? Entonces, haciendo uso del Jamboard, como les decía, ustedes van a hacer clic en el chat al Jamboard que les han compartido y se va a abrir esta pantalla. Les decía, les recuerdo, por favor, es importante que prendan sus pantallas, que abran sus micros. Solo así nosotros vamos a poder identificar que todos estamos participando de manera adecuada en cada uno de los grupos y porque además, como les decía, es importante que aprovechemos al máximo estos espacios para conocernos un poquito más, conocer un poco más sobre la problemática de la cuenca y empezar a compartir algunas ideas en relación a cómo podemos ir enfrentando algunos desafíos también aquí. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es, considerando que el agua es un bien común, ¿qué aspectos deberían tomarse en cuenta en la regulación de los recursos hídricos en su cuenca? Hemos visto en el video cuál es esta problemática, este desafío que enfrentan los bienes comunes, de manera particular en su cuenca, cuáles son estos problemas y qué aspectos deberían tomarse entonces en cuenta en una regulación del recurso hídrico frente a esos problemas que se identifican en su cuenca. La segunda pregunta es, ¿de qué manera cree usted que la normativa de los recursos hídricos es de utilidad para atender situaciones particulares en su cuenca? Mencione 2 situaciones, tanto de aquellas de repente problemas que todavía no se han resuelto y que ustedes creen que la normativa podría contribuir, o problemas que ya han sucedido y que ustedes han considerado la utilidad de la normativa. Y finalmente, la última pregunta está dirigida a los principios que hemos compartido. Cabe señalar que en la presentación no hemos tomado en cuenta todos los principios, pero si ustedes consideran que alguno de los principios que no hemos considerado en la presentación también desde su punto de vista es un principio relevante para su cuenca, perfecto. Aquí la idea es que ustedes puedan compartir cuáles desde su punto de vista son los principios más relevantes en su cuenca y que nos expliquen por qué consideran que esos principios son los más relevantes, ¿sí? Entonces, vamos a responder como ustedes habrán podido ver, yo he hecho clic en estas flechitas de acá para poder irme de una página a otra. Lo mismo hacen ustedes, se mueven de una página a otra para responder las preguntas haciendo clic en estas flechitas, ¿ok? Entonces, para que ustedes puedan desarrollar el trabajo de grupo, igual yo con otros tutores del Practical Action, vamos a acercarnos a vuestras salas para poder ayudarlos y que puedan hacer uso de las herramientas sin problemas. Pero les pedimos nuevamente que todos tengan sus micros abiertos y en lo posible también sus cámaras prendidas. Sabemos que puedan tener dificultades, pero necesitamos saber que todos estamos aquí en el trabajo de grupo, que estamos participando activamente para poder nutrir el curso, pero también para que ustedes puedan tener la nota probatoria que se merecen, porque sé que tienen mucho que decir, mucho que compartir en relación a su cuenca. Bien,
Entonces, ustedes no tienen que hacer nada, vamos a irnos a los trabajos de grupo, tenemos 35 minutos para el trabajo de grupo, luego regresamos nuevamente a la sala principal, todo esto se hace de manera automática, ustedes no tienen que apretar ningún botón, no se vayan a preocupar. Entonces tenemos 35 minutos, vamos a regresar nuevamente a la sala principal y yo escogeré a alguien de cada grupo para que pueda compartir los resultados del grupo. ¿Ok? Entonces nos encontramos en las salas, por favor no olviden el tema de tener el micro abierto, de siempre escoger a alguien que por favor comparta la pantalla, son ustedes los que coordinan su trabajo en el grupo, no olviden que inmediatamente ingresados se ponen de acuerdo para ver, ya, ok, yo comparto, no te preocupes, yo comparto la pantalla, mira, ya lo tenemos, lo ven, ya, perfecto, podemos seguir trabajando, ¿ok? Bien, entonces vamos a pedirle a Pamela, por favor, que nos distribuyas a todos en los grupos y vamos a poner manos a la obra. ¿De Sí, acuerdo? solamente precisar que me tomo un tiempito entrar a cada grupo a dejar el enlace, que por favor un poquito de paciencia nada más. Listo, ahorita Ok, los agrupo. excelente, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos y todas. Nuevamente bienvenidos a la sala para poder compartir cada uno de los grupos los resultados de este proceso de diálogo, de reflexión, de interacción entre cada uno de ustedes en relación a la normativa. Antes de dar el uso de la palabra a cada uno de los miembros que han sido seleccionados, tienen la suerte de compartir los resultados de su grupo, antes de ello, les recuerdo que por favor en el chat está el formulario del registro de asistencia. No se olviden por favor registrar su asistencia, que también es parte de los criterios de evaluación. Ok, entonces vamos a dar el pase al grupo 1 y en ese sentido le cedemos la palabra a Rosario, por favor, para que presente los resultados del grupo 1. Si Rosario puede compartir su pantalla para presentar los resultados también, por favor. Sí, ya, en este momento. Muchísimas gracias. ¿Sí la ven? Sí se ve, perfecto. Ya. Bueno, respecto de la primera pregunta, ¿no? Que dice, considerando que el agua es un bien común, ¿qué aspectos deberían tomarse en cuenta en la regulación de los recursos hídricos en su cuenca? Los integrantes de este grupo hemos pensado que los aspectos que se deben de tomar en cuenta es gestión de la calidad del agua, la oferta del recurso hídrico de la cuenca, llegar a acuerdos con el país vecino por ser una cuenca transfronteriza, la gestión de la oportunidad y también la participación en mesas técnicas participativas de los actores de la cuenca, ¿no? Respecto de la pregunta 2, que dice, ¿de qué manera cree usted que la normativa de los recursos hídricos es de utilidad para atender situaciones particulares en su cuenca? Mencione al menos 2 situaciones, ¿no? Hemos colocado ahí, el marco normativo nos permite regular la creciente informalidad respecto de la instalación de pozos tubulares clandestinos, deteriorando los acuíferos, ya que los hacen sin ningún criterio técnico. Dentro de la normativa está considerada la gestión de las cuencas transfronterizas, permite regular la problemática de la ocupación de las fajas marginales, permite la formalización de los derechos de uso de agua, permite articular o prevenir o intervenir en los eventos hídricos extremos y sequías. La gestión participativa que promueve la Ley de Recursos Hídricos establece espacios para la resolución de conflictos en la gestión y usos del agua. Y la tercera pregunta dice, de la lista de principios alcanzados, ¿cuáles considera los más relevantes por su cuenca? ¿Por qué? Bueno, acá en participación y cultura del agua, tenemos pues que porque todavía no se ha llegado a la sensibilización total de la población y falta conseguir que los usuarios y o población hagan el uso adecuado y eficiente del recurso hídrico, ya que esto, bueno, aquí ya no alcanzó, dice, requiere trabajar en conjunto del individuo, la sociedad y las instituciones. Los derechos de uso de agua, porque permite conocer la demanda del recurso hídrico y darle la seguridad hídrica al usuario.
el principio de valoración del agua porque la población no toma conciencia de este valor y por ende no cuida el agua, ¿no? Eso es nuestra participación. Perfecto, Rosario, muchísimas gracias por compartir los resultados del grupo 1. Damos entonces el paso al grupo 2. Le pedimos a Percy, por favor, que pueda presentar los resultados del grupo 2. No sé si el mismo Percy o Kerin pueda compartir la pantalla para que Percy pueda exponer. Sí, por favor, ahí sí me comparte la pantalla de Geri para poder participar. Kerin, por favor, si le compartes la pantalla. No tengo el enlace, recién me he conectado desde una laptop. Ya, a ver. No sé si pueden compartir el enlace y sí podría compartir la pantalla. A ver, yo voy a ayudar a... Lo acabo de compartir. pasar en el chat, el enlace del grupo 2. Ah, excelente. Entonces, ahí tienen el link para que puedan compartirlo, por favor. ¿Lo tienes, Kerin? Sí, ya está cargando. Un momentito, por favor. Excelente, perfecto. De repente, Percy, ¿tú sí lo puedes leer? Percy, ¿nos escuchas? Sí, yo ya lo tengo en el chat. Ya, entonces, perfecto. Básicamente Entonces, lo que 4 integrantes del grupo hemos trabajado son estas ideas recogidas de todos, como le digo, del grupo. Y dentro de ello, nosotros consideramos que a la pregunta es importante tener en cuenta pues la construcción de la infraestructura, la cual tiene que ver pues con las presas, desviaciones, las plantas de tratamiento de aguas residuales para la regulación del agua, ¿no? De la misma manera, es importante tener en cuenta el trabajo multisectorial, dado que un recurso como el hídrico que estamos trabajando interviene en varios sectores. En este caso, el vinagre, vivienda, el considerado básicamente porque la cuenca Tumbes está trabajando siempre con su par de Ecuador, ¿no? Hacen de alguna manera algunas acciones conjuntas respecto a lo que es el recurso hídrico, ¿no? Consideramos importante también trabajar el enfoque de género intercultural, lo cual tiene que ver pues con la participación tanto de hombres como de mujeres en las actividades que tienen que ver con el recurso hídrico. Las ideas también de los compañeros del grupo se menciona regular los caudales y mantener un caudal adecuado en el río Tumbes, sin que esto cause perjuicio en las zonas agrícolas, ¿no? Aquí tenemos pues claramente que cuando hay lluvias fuertes hay algunos perjuicios que se ocasionan cuando el río crece, ¿no? De la misma manera, tener en cuenta los protocolos para monitoreos binacionales por las condiciones transfronterizas que se vienen. Pues siempre hablamos acá del tema de contaminación del río por metales pesados, originados justamente por el tema de la minería informal, ¿no? Tener en cuenta la normatividad que permita trabajar de manera binacional con Ecuador. No hay una normatividad establecida, hay acuerdos binacionales que de alguna manera se le hace seguimiento, pero que aún así muchos de estos acuerdos en realidad hasta ahora se logran el objetivo planteado, ¿no? Tenemos también la valoración que se le debe dar al recurso hídrico en el sentido del costo, tratándose esto del costo que se refiere al consumo de agua para la persona, ¿no? Es importante tener en cuenta, puesto que el costo la persona lo valora más al recurso hídrico. Con tanto lo va a valorar más, va a tener más cuidado en ello y va a ser más sostenible el recurso, ¿no? Y también hacer el seguimiento del plan de gestión del Consejo de Cuenca, ¿no? Aquí se tienen varias actividades o varias acciones que permiten hacerle seguimiento a ello y acciones que están implementadas ahí que van a permitir mejorar la seguridad en el recurso hídrico.
es lo que hemos planteado a nivel de grupo, profesora. Ok, ¿y no llegaron a responder las siguientes preguntas? En realidad, para mencionarle que hemos tenido un poquito de dificultad con la cuestión de la informática, esperemos que en la nueva actividad podemos ya insertarnos más. Hemos contestado esta pregunta por el momento. Ok, si fuese posible, a medida que vamos avanzando en la plenaria, y como tienen el link del Jamboard, traten de hacer el esfuerzo de responder a las siguientes preguntas que tienen pendientes en tanto estamos en la plenaria. ¿Les parece? Ok, muchas gracias. Perfecto, gracias también. Gracias, Kerin. Si puedes dejar de compartir para dar paso al grupo 3, excelente. Muchas gracias. Damos entonces paso al grupo 3 y le pedimos a Berta si por favor puedes poner los resultados del grupo 3. No sé si alguien del grupo podría ayudarla compartiendo el Jamboard. A ver si comparte el ingeniero John. Excelente, John. Muchas gracias. Sí. Nosotros hemos llegado al siguiente contexto en el marco del grupo 3. Consideramos que la sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos es un tema tajante aquí en la región Tumbes, específicamente en los de uso agrícola, ¿no? Muchas veces se están haciendo pozos tubulares y también tenemos exceso de esta explotación, sobreexplotación tanto en el sector industrial y en la parte social, la parte de consumo humano, ¿no? Se debe fortalecer completamente este conocimiento para el manejo de este recurso. Otro aspecto importante es que hay que sensibilizar a toda la población en lo que concierne al uso del recurso humano de la cuenca, tomando en cuenta que es un bien común que hay que respetar y hay que cuidar. Coincidentemente, Tumbes es una región, es una cuenca donde sobra el agua, ¿no? Pero tenemos que aprender a guardarla. Hay que hacer las cosechas de agua, guardar y hacer reservorios para poder dotarlos y poder utilizarlos cuando tengamos sequía. Otro aspecto a considerar y que estamos trabajando en el contexto de recursos del Consejo de Usuarios de la SUNAS es que las empresas reguladoras no tienen y no elaboran los planes de contingencia en gestión de recursos, en gestión de riesgo de desastres. De tal manera que cuando tenemos avenidas e inundaciones no tenemos un buen abastecimiento de este servicio. Siguiente. En cuanto a la pregunta número 2, hemos notado que hay varias situaciones en conflicto del uso de agua. Por mi parte, con mi esposo somos usuarios, somos agricultores, ¿no? Y estamos en un sector que es horticultura. Entonces, los conflictos de agua en la agricultura son completamente permanentes. Yo creo que es uno de los problemas que más aqueja a la región Tumbes, ¿no? Tenemos que tener cuidado con estos conflictos de uso y de repartición del agua. Otros factores externos de implicancia son los que tenemos con las mineras del Ecuador, que van a vertir los residuos minerales en la parte alta de la cuenca del río Tumbes, que pues se diluyen hasta las zonas rurales de Tumbes. Entonces, este problema no solamente es local ni regional, este problema ya se ha hecho nacional, pero no se está contemplando y tanto ISAR y otras instituciones relacionadas, la OEA, por ejemplo, están viendo esta situación, pero no hay una solución a este conflicto por el agua. La pregunta 3. Y en la pregunta 3 específicamente, hay muchos principios que tenemos que comenzar a sensibilizar. El ODS 6, es el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que nos dice muy tajantemente y que coincide con la Ley de Aguas, es agua sostenible para todos y con equidad, ¿no? Entonces, la ponderación o la elaboración del agua debe fortalecer a esta cultura hídrica a través de capacitaciones donde todos los actores consideren que esta agua es un bien común. Tenemos el Consejo de Recursos Hídricos y también tenemos el Grupo de Cultura del Agua, el Grupo de FONGEA también que está trabajando en el contexto de cómo usar las soluciones basadas en la naturaleza ligadas al recurso agua y comenzar a trabajar este contexto con las soluciones basadas en la naturaleza
Y estos grupos específicamente son los encargados de proteger y de cuidar y de considerar que es lo más relevante para la cuenca es este recurso que es el agua. Entonces consideramos que el agua es parte intrínseca de nuestras vidas. Gracias. Excelente, Berta. Muchísimas gracias por toda la información compartida como parte de los resultados del grupo 3. Vamos entonces a dar paso al grupo 4. A Milagros, por favor, si puede compartir los resultados del grupo 4. Y si hay algún compañero o compañera que pudiera apoyar a Milagros en la presentación, o si lo puede hacer ella misma, excelente, no hay ningún problema. Y yo lo puedo presentar, señorita María del Carmen. De acuerdo. Gracias por lo de señorita. Ya. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que se ha trabajado en el grupo número 4, respecto a lo que es la primera pregunta, considerando que el agua es un bien común, ¿no? Bueno, en el grupo hicimos una lluvia de ideas y consideramos algunos puntos muy claves, ¿no? Que tiene que ver mucho el tema de la planificación, ¿no? La determinación de las fajas marginales, que también es algo muy importante, el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, la clasificación de los cuerpos de agua, la preservación y conservación del recurso, tener en cuenta la eficiencia en la distribución del agua también, ¿no? Y algo que creo que es importante también es la organización y la articulación con los tomadores de decisión. Respecto a la segunda pregunta, ¿de qué manera cree usted que la normativa de los recursos hídricos es de utilidad para entender las situaciones particulares en su cuenca? Bueno, el grupo consideró estos 3 aspectos, ¿no? Establecer acuerdos multinacionales, ¿no? Porque somos una cuenca transfronteriza, la gestión integral de los recursos hídricos transfronterizos, a eso básicamente se refiere, ¿no? Y la formalización justamente de la licencia de uso de agua para la población por parte de los prestadores de los servicios de saneamiento. Básicamente lo que es la formalización de los derechos de uso de agua. Y respecto a la tercera pregunta de la lista de los principios alcanzados, ¿cuáles consideras los más relevantes para tu cuenca? Porque, bueno, yo creo que son varios principios, algunos hemos coincidido porque lo hemos trabajado como manera de lluvia de ideas. Uno es el principio de la participación de la población y cultura del agua, porque a través de ese principio permitirá que dentro del ámbito de la cuenca Tumbes nos podamos organizar de manera eficiente tanto los usuarios, ¿no? Y en realidad todos los actores de la cuenca, no solamente los representantes quizás o tomadores de decisiones, sino de manera general, ¿no? La cultura del agua debemos de promoverla todos, no solamente la población, sino en general todos. Lo otro es la eficiencia, ¿no? El aprovechamiento eficiente del recurso hídrico y la conservación del mismo. Y la sostenibilidad, aprovechamiento y conservación sostenible del recurso hídrico. Bueno, aquí también han agregado, pues, establecer convenios enmarcados en el fortalecimiento de capacidades para el cuidado y uso sostenible del agua, que tiene que ver con lo que es la participación y lo que es el principio de cultura del agua, ¿no? Eso es todo, señorita. Gracias. Muchísimas gracias, Milagros, por compartir los resultados del grupo 4. Vamos entonces al último grupo. Sé que han tenido dificultades para conseguir el resultado en el grupo 5. No obstante, sé que igual tienen algo que compartir en relación a lo trabajado en el grupo. Le doy la palabra a Elber, por favor. No sé si lo tienes en el Jamboard. Sí, Elber, te escuchamos perfectamente. ¿Lo puedes compartir, por favor? Vamos a ver, porque ahí he tenido problemas, pero vamos a ver si se puede compartir. Ya, sí estamos viendo tu pantalla. Sí, sí, ¿Esa no? sí vemos. Sí, vemos tu pantalla. ¿Sí? ¿También? Sí, sí, sí la vemos. Puedes exponer, no hay problema. Sí, sí. Bueno, buenas tardes con todos los presentes. Como yo fui uno de los afortunados, me quedé solamente con 2, participamos en nuestro grupo, pero hemos avanzado de acuerdo a lo que hemos podido coordinar porque tuvimos unos inconvenientes. Con respecto a la primera pregunta, considerando que el agua es un bien común, ¿qué aspectos debería tomarse en cuenta en la regulación de los recursos hídricos de la cuenca? Bueno, nosotros hemos puesto principalmente que se debe priorizar el uso de los recursos hídricos de acuerdo al marco normativo existente. Que bien es cierto que todavía
Hay algunos aspectos que hay que articularlos y mejorar dentro de las normas, pero hoy nos permite esta norma priorizar el uso del recurso hídrico, que es lo principal dentro de una cuenca. Otro que hemos considerado es implementar los instrumentos de control y medición para una buena distribución equitativa del recurso hídrico. Si ponemos como ejemplo, por ejemplo, en las organizaciones de usuarios de agua, en su infraestructura hidráulica, carecemos acá en nuestra cuenca que mayormente no cuentan con instrumentos de control y medición para una buena distribución del recurso hídrico y para también poder saber la dotación que se le entrega al usuario de este recurso. Se está entregando el recurso hídrico de manera, se puede decir, desordenada, solamente haciendo cálculos empíricos y utilizando la experiencia que tienen cada uno de los distribuidores de agua y los profesionales que están dentro de las organizaciones. Con respecto a la segunda pregunta, ¿de qué manera cree usted que la normativa de los recursos hídricos es de utilidad para atender situaciones particulares en la cuenca? Mencione al menos dos situaciones. Bueno, hemos considerado aquí que el tema participativo de los actores principales integrados en los consejos de recursos hídricos de cuenca juegan un papel importante, porque ellos también contribuyen dentro de una cuenca para el desarrollo de la misma. La implementación de la FIR, que es de suma importancia en nuestra cuenca transfronteriza, porque tenemos una cuenca transfronteriza. Manejar una cuenca transfronteriza no es tan fácil. Se tiene que articular bien el trabajo para poder lograr una gestión integral del recurso hídrico de manera adecuada y factible para que todos los actores puedan ser favorecidos. De la articulación de los diferentes actores principales de la cuenca en los diferentes usos. Bueno, ahí la articulación de actores en la cuenca es de suma importancia, porque ellos son los que conllevan a que las instituciones puedan articular un trabajo adecuado y se pueda ver mejoras dentro de la cuenca. Con respecto a la lista de principios, todos los principios que se mencionaron en la ponencia son importantes, pero nosotros hemos considerando acá la valoración del agua y la gestión integrada del agua, ya que muchas veces en nuestra cuenca no se toma la importancia que tiene el recurso hídrico dentro de nuestra cuenca. Por eso que la valoración y la gestión integrada dentro de una cuenca son de suma importancia. Ahora, otro de los principios que hemos tomado que es relevante, que es importante, es la cultura del agua. Es primordial porque debe estar presente en nuestra cuenca, ya que hoy en día casi se ha perdido ejercer una cultura del agua y por ende, ¿por qué no decir que no existe el involucramiento necesario de los actores? Casi no toma la importancia que tienen que ver estos temas dentro de una cuenca. La eficiencia es de suma importancia, que debe primar en una cuenca, ya que si usan eficientemente el recurso hídrico en la cuenca, se tendrá un buen uso del mismo y que favorecerá pues a los diferentes usos que se dan en esa cuenca. ¿Por qué no podemos decir de los derechos de uso de agua? Existe una informalidad todavía casi del 50% de informalidad en nuestra cuenca. Lo que se necesita es trabajo de formalización para que los usuarios puedan trabajar de manera articulada y formalizados, como lo indica la normativa. Para eso se ha hecho la norma, para poder que las instituciones y las instituciones puedan articular el trabajo de formalización dentro de una cuenca, porque es de suma importancia. Eso es lo que hemos avanzado y lo que se ha avanzado aquí en el grupo. Gracias, más bien, por la ayuda que se me brindó. Excelente, Elber. Gracias a ustedes por compartir los resultados del grupo 5. Ok, vemos que en realidad hay un conjunto de información sumamente interesante que han podido compartir a la luz de las preguntas planteadas, por lo que han indicado y considerando que el recurso hídrico es un bien común, ustedes llaman la atención sobre la necesidad de regular aspectos vinculados a la calidad, que de hecho entendemos la propia normativa vigente está contribuyendo en ese sentido, la calidad, la oferta del recurso, la posibilidad de conformar espacios de trabajo de discusión técnica, como son las mesas técnicas que ustedes han hecho mención, el tema de la importancia de la planificación, la multisectorialidad. Se ha llamado la atención sobre el tema de género, interculturalidad y poder implementar estos enfoques transversales como parte de la gestión integrada del recurso.
el tema de la regulación hídrica, la posibilidad de definir estas fajas marginales, más aún en este contexto de gestión de riesgos que se ha advertido que tiene una particularidad en la cuenca. Esta característica de la cuenca Tumbes, y si miras toda la cuenca como una cuenca transfronteriza, y esta particularidad entonces que se tiene en relación a cómo se va aplicando la normativa, considerando que en efecto, como se ha precisado, la normativa de recursos hídricos tiene una sección específica referida a las cuencas transfronterizas y llama la atención sobre estos elementos también. La explotación de acuíferos como una de las problemáticas que requiere ser atendida justamente con la normativa vigente, en tanto se viene, digamos, explotando, según lo que he mencionado, los acuíferos tanto para aprovechamiento para el consumo humano, para agricultura, para industria, y uno podría aprender un poco de lo que viene ocurriendo en otras cuencas. Es importante poder efectuar un control a tiempo de este tipo de aprovechamiento inadecuado antes que el problema se desborde y no pueda ser manejado, ¿no? Disponer de agua realizando las acciones, o sea, parte de lo que ustedes mencionan es que en la cuenca hay cierta abundancia del recurso, pero es importante en este contexto, sobre todo de cambio climático, advertir sobre las iniciativas que se pueden realizar, tanto para el tema de gestionar el riesgo en contextos de cambio climático, como para, por ejemplo, ir desarrollando algunas iniciativas que permitan cosechar el agua y aprovecharla de la mejor manera para toda la cuenca, ¿no es cierto? El plan de contingencia como parte de este contexto justamente de riesgos. Se llama la atención también sobre los conflictos que vienen surgiendo en relación a los usuarios e incluso dentro de un propio sector, ¿no? Un propio grupo, un mismo grupo de usuarios, y cómo es que se van acrecentando las situaciones de conflicto en torno al aprovechamiento del recurso. Y aquí también, un poco en esta lógica, se mencionaba esta necesidad de mejorar el control, ¿no es cierto? La disponibilidad primero de información para conocer la cantidad de agua que se dispone en la cuenca, pero también tener un mejor control sobre la asignación del recurso a los distintos usuarios para garantizar que estamos haciendo un manejo y un uso eficiente del recurso. Ustedes han llamado la atención también sobre determinados principios como son el de participación, el de cultura del agua, porque se entiende que aún en la población no hay justamente esta conciencia de valorar en todas sus dimensiones este recurso tan estratégico, tan importante, la importancia también del tema vinculado a los derechos de uso del agua y a la necesidad de implementar los mecanismos necesarios para que esto contribuya con un mejor aprovechamiento, el tema de la eficiencia en relación al uso del recurso, y esta visión de sostenibilidad también en relación al aprovechamiento. Entonces creo que hay un conjunto de elementos bastante importantes. Ya estamos como fuera del horario, pero no quiero cerrar esta primera sesión sin compartir con ustedes justamente estos ejercicios, como les hemos explicado, son sumamente importantes que ustedes puedan realizar los distintos ejercicios que van a encontrar en la plataforma. En este momento voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver en qué consisten estos ejercicios. Se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, estamos concluyendo esta sesión. Ustedes podrán ver en el módulo 1, ¿sí?, de esta unidad didáctica 1, perdón, en la sesión 1 de esta unidad didáctica 1, que corresponde en efecto al módulo 1, podrán ver, además del video que ya lo han visto antes de la clase, van a poder ver estos recursos que son lecturas complementarias que ustedes pueden revisar referidas a la propia normativa, ¿no es cierto? Pero también otros documentos que pueden contribuir a tener una mejor lectura en relación al tema del contexto de la Ley de Recursos Hídricos. Tenemos esta sección de queremos saber qué piensas sobre la sesión 1. Los invitamos a entrar a esta sesión y a compartir sus preguntas, inquietudes, dudas, comentarios en relación al tema abordado en esta primera sesión.
Luego de esta sesión, los invitamos también a que puedan ingresar a esta tarea, que es un ejercicio, como les hemos dicho, son ejercicios muy puntuales, en donde les pedimos puedan compartir con nosotros aquellos aspectos que ustedes consideran que son como las principales diferencias que pueden identificar entre la ley anterior y la ley actual, entre la normativa, entre la ley de aguas y la ley de gestión y la ley de recursos hídricos. ¿Cuáles son los primeros elementos que ustedes advierten como principales diferencias? La segunda pregunta, y esperamos puedan colocar en esta sección sus respuestas, ¿qué oportunidades nos ofrecen este nuevo instrumento normativo en relación a la gestión de los recursos hídricos? ¿Qué oportunidades creen ustedes que pueden aprovechar, en particular considerando las particularidades de su cuenca? Y finalmente, ¿qué elementos quedan pendientes de ser abordados para la gestión integral del recurso hídrico en su cuenca en los instrumentos normativos y de política actuales? Es probable que desde su punto de vista consideren que hay un tema sumamente importante como parte de los desafíos que tienen en la cuenca Tumbes y que identifican que la normativa de pronto no los aborda de manera específica y que requiere ser puntualizado. Y en ese sentido, entonces todos van a poder ver, si van a esta flechita, hay el suficiente espacio para que todos den su opinión, no es necesario poner todo en la primera hoja, por favor. Si ven que la hoja ya está llena, pueden ir a la siguiente página, igual revisamos toda la información. Es importante que cada vez que coloquen una nota adhesiva, coloquen su nombre completo de modo tal que se pueda registrar su participación y en ese sentido incluir la nota de evaluación de la participación. Y finalmente, para la sesión 2, que es la que tenemos prevista para el siguiente miércoles, les pedimos puedan realizar este otro ejercicio, que es un ejercicio también bastante puntual, donde lo que les pedimos es que puedan identificar dos elementos de la gestión integral de recursos hídricos que les parezcan relevantes en su cuenca, ¿sí? Hemos presentado esta definición de la gestión integral de recursos hídricos. ¿Cuáles son los elementos de esta gestión integrada que les parecen relevantes en su cuenca? Nuevamente hacemos uso de las notas adhesivas, colocamos nuestro nombre y al igual que en el caso anterior tenemos otras hojas donde ustedes pueden compartir sus respuestas en relación a este ejercicio. No es necesario hacerlo todo en la primera página, así es que los invitamos entonces a, digamos, compartir y hacer uso de cada uno de estos recursos para que podamos tener los insumos necesarios para nuestra siguiente sesión. Como bien les he comentado, el desarrollo de cada una de las sesiones se nutre mucho de aquello que ustedes pueden compartir y de cada uno de los ejercicios y tareas que les encargamos. Entonces, dicho esto, les pido por favor no perder de vista estas actividades. Los invito a participar, a seguir participando activamente. Los felicito, todos han tenido, o por lo menos la mayoría ha tenido una participación bastante activa en cada uno de los grupos de trabajo, lo mismo que en la primera parte de la sesión. Los invito a seguir participando de esta manera en el desarrollo de las sesiones. Que tengan muy buenas tardes. Nos vemos entonces el siguiente miércoles. Mucho gusto.